Hola gente YouTube, ¿cómo andan? Espero que bien. Antes de empezar, quiero avisar que este es mi primer test de intro, ya que básicamente no encontré GIFs lo suficiente para acaparar la música, y tampoco encontré casi muchas imágenes, así que si me dan una buena reseña por esto, quizás pueda crear un segundo test de introducción. Por cierto, espero que les guste el fanfic de Eggman en MLP, que los disfruten, y sin más empecemos con el video. Capítulo 1. Eggman llega a Equestria. En su laboratorio, oculto bajo la superficie de una isla flotante que había tomado como guarida, el Dr. Ivo Robotnik ajustaba con impaciencia los controles de su más reciente creación. Frente a él se levantaba una estructura colosal, hecha de metal pulido y lleno de luces intermitentes. La Fantasma Máquina, un dispositivo alimentado por la energía inestable del Rubí Fantasma. Sus dedos gordos recorrían los botones con una rapidez que parecía imposible para alguien de su complexión, y su bigote temblaba con cada murmullo que escapaba de su garganta. La sala estaba llena de cables que serpenteaban por el suelo como víboras negras, y las enormes pantallas mostraban fórmulas y lecturas incomprensibles para cualquiera que no tuviera un intelecto como el suyo. A su lado, el único que lo acompañaba en ese proyecto era Metal Sonic. El androide azul permanecía de pie, su silueta recortada por la luz rojiza del núcleo del rubí. De vez en cuando soltaba un pitido corto, grave o agudo, como si confirmara o reprochara lo que veía en las pantallas. Silencio, lata con patas, gruñó Robotnik sin apartar la vista de la consola. Yo sé lo que estoy haciendo. Este aparato será la clave. Si el rubí puede manipular el tiempo y el espacio, entonces yo lo usaré para atrapar a Sonic en una dimensión de mi elección, un lugar del que jamás pueda escapar. La máquina rugió con un zumbido profundo cuando el científico accionó una palanca. El núcleo del rubí brilló con un resplandor carmesí, proyectando destellos que pintaban la sala de tonos sanguinolentos. El aire comenzó a vibrar, como si estuviera a punto de desgarrarse, y una corriente eléctrica recorrió los paneles de acero. En las pantallas de control, una alerta apareció en letras parpadeantes. Inconsistencia de energía. Peligro de colapso. Robotnik frunció el ceño y golpeó la consola con la palma abierta. Imposible. He calculado cada variable. Nada puede salir mal. Metal Sonic emitió una serie de pitidos insistentes, casi como un alarido digital. Sus ojos rojos brillaron con intensidad, señalando las lecturas en el monitor. Robotnik giró la cabeza, irritado, pero lo que vio hizo que se le helara la sangre. El Rubí Fantasma no estaba estabilizando la energía, la estaba amplificando por sí mismo, absorbiendo más de lo que la máquina podía contener. No, 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 no. Esto no debería estar pasando. El laboratorio entero comenzó a temblar. Los objetos cayeron de las mesas, las luces estallaron, y chispas saltaron de los cables como llamaradas vivas. El zumbido se transformó en un rugido atronador, un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna. Robotnik intentó apagar el sistema, pero cada comando era rechazado con mensajes en rojo que gritaban sobrecarga crítica. Cierra la válvula de contención. Ordenó al robot, aunque sabía que era inútil. Metal Sonic emitió un pitido grave y dio un paso atrás, como si entendiera lo inevitable. La Fantasma Máquina explotó en una llamarada de energía carmesí. No hubo fuego ni humo, sino un estallido de luz líquida que se doblaba y retorcía como si quisiera tragarse el mismo aire.
En un segundo, el laboratorio entero, con todos sus pasillos metálicos, computadoras y armas inacabadas, fue envuelto en un remolino de energía. La base completa desapareció, arrancada de su lugar como si nunca hubiera existido. Robotnik abrió los ojos en medio del caos y lo último que alcanzó a ver fue la forma del rubí girando como un corazón de cristal, vibrando con una intensidad imposible. Después, un silencio absoluto lo rodeó. Sintió que su cuerpo era arrastrado, comprimido y estirado al mismo tiempo. La sensación era insoportable, como si viajara a través de un túnel sin fin. Un destello final. Luego, oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, el doctor ya no estaba en su mundo. Frente a él se extendía un cielo demasiado claro, con nubes blancas que parecían pinceladas sobre un lienzo azul. El suelo bajo sus pies era césped verde, perfumado, muy distinto a las superficies metálicas que solía pisar. A lo lejos se levantaban torres cristalinas y montañas relucientes que parecían sacadas de un sueño infantil. Robotnik se incorporó con dificultad, sacudiéndose el polvo de su traje. A su lado, Metal Sonic apareció entre un chispazo de energía, tambaleándose pero ileso. El androide emitió un pitido inquisitivo, observando el paisaje con sus ojos rojos brillantes. ¿Dónde demonios estamos?, murmuró Robotnik, con la voz cargada de sorpresa y fascinación. Alzó la mirada hacia el horizonte y sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, maliciosa. Había llegado, sin planearlo, a una tierra desconocida. Una tierra sin Sonic. Una tierra que aún no sabía quién era Ivo Robotnik. Quizás el accidente no fue tan malo después de todo. Metal Sonic soltó un pitido agudo, como si confirmara sus pensamientos. Robotnik rió entre dientes, un sonido grave que se perdió en la brisa fresca. Ya imaginaba los engranajes de su conquista girando en su mente. Un nuevo mundo, un nuevo reino. Y él, el único soberano posible. El Dr. Eggman hundió los dedos en el pasto húmedo, apartando pedazos de metal chamuscado y restos de cables que antes habían sido parte de su gloriosa fantasma máquina. El campo abierto estaba lleno de humo tenue y olor a hierro quemado, como si la base entera hubiese sido arrancada del mundo y lanzada sin cuidado en medio de ese paraíso extraño. Entre pedazos de chatarra se alzaban aún algunas chispas de energía, y en medio del desastre, su vieja computadora central parpadeaba con insistencia, milagrosamente intacta. Robotnik gruñó, ajustándose los lentes. Vamos, muéstrame algo útil. Las pantallas escupieron datos incompletos, símbolos que parecían mezclarse con interferencias. Al final, un mensaje concreto. Dimensión desconocida. Cartografía nula. Recursos desconocidos. El bigote de Eggman tembló de pura frustración. Dos cosas lo golpeaban de inmediato. No tenía idea de dónde estaba, y peor aún, sus inventos, sus proyectos sin terminar, estaban esparcidos en pedazos por todo el terreno como si fueran basura. El genio que soñaba con conquistar el mundo se veía reducido a un hombre rodeado de restos. Se giró hacia Metal Sonic, que permanecía erguido en silencio, sus ojos rojos brillando como carbones. Tú. Recolecta toda esta chatarra. No dejes nada. Haz una pila en ese claro, ordenó, señalando un punto cercano. Aunque esté roto, es mío. Y si es mío, aún puedo usarlo. Metal Sonic soltó un pitido corto y obedeció, avanzando entre el césped y los escombros, levantando piezas pesadas con sus garras metálicas. Otros robots que habían sobrevivido apenas funcionaban, zumbando con movimientos torpes, pero bastaban para servir de apoyo. Eggman, sin embargo, no podía quedarse quieto. Caminó unos pasos más allá, alejándose del caos metálico para observar el paisaje. Árboles altos como torres rodeaban el lugar, y un aire fresco, demasiado puro para su gusto, rozaba su piel. La idea de que ese mundo aún no conociera el miedo al nombre de Ivo Robotnik lo hizo sonreír de nuevo. Pero antes de que pudiera dar rienda suelta a sus pensamientos, un crujido resonó en el bosque. Algo se movía entre los troncos. Sombras grandes, múltiples, se deslizaban con pasos sincronizados. De repente, de entre la maleza emergieron criaturas que parecían talladas en madera viva.
Lobos, sus cuerpos compuestos de ramas y cortezas, con ojos verdes brillando como brasas. Avanzaban en grupo, gruñendo, con un sonido hueco que recordaba el roce de troncos. Robotnik se detuvo, ladeando la cabeza. Oh, qué interesante, bestias de madera. Ni siquiera en mi mundo hay aberraciones como estas. Los lobos se abalanzaron sobre la primera hilera de robots abeja que patrullaban a su alrededor. Las abejas mecánicas respondieron de inmediato, lanzando descargas láser desde sus aguijones, atravesando ramas y provocando que los lobos se sacudieran con chispazos verdes. La manada retrocedió un instante, pero solo para reagruparse. Robotnik, lejos de alarmarse, se sentó tranquilamente sobre un tronco caído, cruzando las manos detrás de la espalda. Observó con una calma irritante, como si los lobos fueran un experimento improvisado para probar la eficiencia de sus máquinas. «Defiéndanme, pequeños», murmuró, con un tono burlón. Después de todo, no hay mejor prueba de fuego que un enemigo inesperado. El estruendo de los aguijones láser iluminaba la escena mientras los lobos de madera se lanzaban una y otra vez contra el enjambre metálico. Y Eggman, pensativo, dejó que su mente corriera más rápido que la batalla frente a sus ojos. Este mundo tenía criaturas extrañas, recursos desconocidos, magia quizás. No tenía sus ejércitos enteros ni sus fábricas, pero tenía algo aún mejor. La oportunidad de empezar de cero. El aire del bosque se llenó de olor a savia quemada. Metal Sonic regresó cargando un enorme pedazo de chatarra y lo arrojó en el claro señalado. Eggman lo observó, sonriendo con un destello de ambición. Sí, no tengo recursos. Pero tengo imaginación. Y eso es suficiente para conquistar un mundo entero. Los ojos de Robotnik brillaron con una mezcla de frustración y emoción. La batalla con los lobos no era nada. Lo importante apenas comenzaba. Unos minutos después, el Dr. Eggman no había perdido el tiempo. Con la montaña ya vacía, el dragón expulsado a golpes de pura rabia y con sus riquezas confiscadas como si fueran trofeos de guerra, había levantado su nueva fortaleza en apenas unas horas. La cima de la montaña estaba ahora cubierta de torres metálicas, antenas improvisadas y plataformas con cañones de vigilancia. A simple vista parecía un hervidero de badniks, todos trabajando sin descanso, cargando vigas, soldando placas de acero, o empujando montañas de oro y gemas hacia depósitos improvisados. Pero el verdadero secreto estaba debajo. Robotnik, siempre un paso adelante, ordenó cavar en las entrañas de la montaña. Allí, entre cuevas húmedas y túneles recién tallados, instaló lo que sería su auténtico santuario. Una base subterránea. Allí guardó no solo los prototipos más inestables de sus máquinas, sino también los esquemas que había logrado rescatar del desastre del Rubí Fantasma. El aire olía a tierra y metal fundido, y el eco de los martillazos mecánicos retumbaba como un corazón en las profundidades. Una vez asentado, el doctor decidió expandir su mirada más allá. Con piezas rescatadas de la chatarra y un poco de ingenio, ensambló un satélite improvisado. Metal Sonic, obediente, lo tomó y voló hacia la atmósfera, desapareciendo en un haz azul que se perdió en el cielo. Cuando regresó, la señal ya estaba asegurada. Imágenes claras, nítidas, se proyectaban en las pantallas de su nuevo centro de mando. Robotnik se quedó boquiabierto un momento, casi olvidando gruñir o maldecir. El paisaje era hermoso, demasiado perfecto para su gusto. Valles verdes, ríos que brillaban como plata líquida, montañas cubiertas de nieve y cielos despejados. Lugares que jamás había visto, territorios que ni siquiera habría imaginado en su propio mundo. Perfecto, absolutamente perfecto, susurró, acariciándose el bigote con una sonrisa torcida. Tanto para arruinar, tanto para reclamar. El satélite giró, mostrando panorámicas más amplias. Entre los territorios, Robotnik distinguió una gran ciudad de torres brillantes y banderas ondeando en el viento. Pero lo que más llamó su atención fue algo mucho más cercano. Un pequeño pueblo. Acercó la cámara, los ojos clavados en cada detalle. Casas de madera y paja, calles tranquilas, criaturas coloridas que iban y venían con una paz exasperante. Risas, conversaciones, mercado abierto, un lugar casi idílico.
Eggman sacó de su bolsillo un trozo de corteza arrancada de árbol y comenzó a anotar con un trozo de carbón improvisado. Bocetos toscos de mapas, símbolos para marcar minas, ríos y posibles rutas de invasión. El papel rústico se llenaba rápido, y pronto decidió que no sería suficiente. Ya imaginaba fabricar sus propios libros, libretos y registros digitales con toda la información recolectada. Se giró hacia Metal Sonic, que aguardaba en silencio. Trae cada recurso, cada material que encuentres en estas montañas. Oro, plata, piedras, hasta la madera. No desperdiciaremos nada. El androide respondió con un pitido metálico y salió disparado en dirección a los depósitos. Eggman volvió a sentarse frente al monitor, mirando el mapa digitalizado. Sus ojos se centraron en el pueblo. ¿Y ahora, qué secretos esconderá ese pequeño rincón? Dijo en voz baja, su sonrisa convirtiéndose en carcajada. Un pueblo inocente, sin defensas, sin saber que el genio malvado más peligroso del multiverso lo tenía ya marcado en su libreta. Mientras tanto en Ponyville, el sol caía suavemente sobre las casas de madera y ladrillo, iluminando los tejados y las calles con un brillo cálido. El bullicio cotidiano se mezclaba con los cantos de los pájaros y el suave murmullo del río que atravesaba el pueblo. Los pequeños potros jugaban entre los árboles, persiguiéndose unos a otros mientras reían y correteaban, sus crines ondeando con cada salto. Algunos adultos trabajaban en los campos o en los talleres, martillando madera, arreglando ruedas o cuidando a los animales. Todo parecía tranquilo, como cualquier día normal en Ponyville. Dentro de un pequeño restaurante de madera, las portadoras de los elementos de la armonía se sentaban alrededor de una mesa, disfrutando de sándwiches de heno mientras conversaban de manera relajada. Willy Sparkle hojeaba un libro que había traído de la biblioteca, Rarity ajustaba un pañuelo sobre su crin mientras explicaba detalles de moda, Pinkie Pie hacía malabares con su bebida de manzana y Fluttershy hablaba bajito sobre los nuevos polluelos que había encontrado en el bosque. Esos polluelos no parecen tener miedo de nada, murmuró Fluttershy con una sonrisa tímida. Apenas me acerco y ya se suben a mi hombro. Apenas me acerco, replicó Pinkie Pie, riendo. Yo tengo que correr detrás de ellos todo el día. Bueno, cada quien con sus problemas, dijo Willy con una sonrisa distraída mientras mordía un poco de su sándwich. Hoy ha sido un día bastante tranquilo, ¿no creen? Tranquilo, sí, murmuró Applejack, aunque su ceño fruncido mostraba que no estaba del todo convencida. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe, y Spike entró corriendo a toda prisa. La carta que llevaba en la garra parecía tambalearse por la velocidad. Willy, jadeó el pequeño dragón, dejando que la carta cayera sobre la mesa con un golpe seco. Esto es grave. Willy levantó la mirada, frunciendo el ceño. Spike, respira un poco, ¿qué está pasando? Spike soltó un fuerte suspiro y se inclinó sobre la mesa, apoyando las patas delanteras mientras agitaba la carta frente a sus ojos. Estaba comiendo gemas en la cocina, y. Una bocanada de aire lo interrumpió, y de repente, eructé esta carta. Es de la princesa Celestia. Willy arqueó una ceja, divertida y confundida a la vez. ¿Eructaste la carta? ¿Sí? Gritó Spike con un pitido desesperado. Y dice que un objeto no identificado se dirigió a la atmósfera y luego volvió a caer, justo aquí cerca. Rarity recogió la carta con delicadeza, inclinándose hacia ella para leer. Objeto no identificado, se dirige a la atmósfera, impacto cercano, susurró, frunciendo el ceño. ¿Qué significa eso? No lo sé exactamente, dijo Willy, levantando la vista hacia sus amigas, pero hay dos problemas más. Primero, un dragón ha llegado al castillo de Celestia, reclamando que un misterioso ejército lo echó a patadas de su hogar en la montaña. Y segundo, la princesa no tiene idea de dónde se encuentra esa montaña. Cada guardia enviado no ha regresado. Las portadoras intercambiaron miradas preocupadas. Pinkie Pie dejó caer su vaso de jugo de manzana. Esto no suena nada divertido. Applejack asintió con gravedad. Definitivamente, la situación se está poniendo crítica. No podemos esperar más.
Willy suspiró y tomó la carta nuevamente. Está claro que debemos actuar rápido. Celestia nos ha dado las coordenadas de la cueva del dragón. Nuestra misión ahora es encontrar al responsable de esto y restaurar el orden. Fluttershy se mordió el labio, claramente nerviosa. ¿Y si es peligroso? Pues tendremos que estar preparadas, dijo Willy con firmeza. No podemos dejar que un extraño ejército destruya este mundo. Spike saltó del asiento, emocionado pero nervioso. Vamos, vamos. No hay tiempo que perder. Mientras el grupo se preparaba, Willy organizaba mapas y señalaba posibles rutas de acceso hacia la montaña, mientras Applejack revisaba su lazo y Rarity ajustaba su capa para estar listas para cualquier situación. Pinkie Pie repartía bocadillos de emergencia, y Fluttershy, aunque algo temerosa, ajustaba su pequeña mochila con provisiones para los animales del camino. Recuerden, debemos actuar con cautela, advirtió Willy. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero debemos mantenernos unidas. El grupo salió del restaurante, avanzando hacia el horizonte donde se alzaba la montaña que les había sido señalada. A lo lejos, la luz del sol brillaba sobre los picos, y el viento traía consigo un olor a tierra húmeda y hierba fresca, mezclado con un extraño aroma metálico que nadie pudo identificar. Ese lugar no se ve como cualquier montaña que hayamos visto, murmuró Applejack, frunciendo el ceño mientras señalaba el terreno. Algo grande nos espera allí. Y debemos estar listas para todo, añadió Willy, mientras ajustaba su mochila y miraba a sus compañeras. No sabemos quién o qué puede estar detrás de esto, pero tenemos que proteger nuestro hogar. Spike miró hacia la montaña, apretando la carta en su garra. Su corazón latía con fuerza, y aunque era pequeño, sentía que esta misión sería más grande de lo que jamás había imaginado. Vamos, Willy. No hay tiempo que perder. Gritó, dando un salto adelante y corriendo hacia el bosque que conducía a la montaña. Las portadoras de los elementos de la armonía lo siguieron, cada una consciente de la gravedad de la situación. Mientras avanzaban, la sombra de la montaña se alargaba frente a ellas, imponente y misteriosa, anunciando que la aventura apenas comenzaba y que lo que encontrarían allí podría cambiar su mundo para siempre. De vuelta con Eggman. El laboratorio principal de Eggman estaba en completo silencio, roto únicamente por el zumbido constante de los sistemas activos y el pitido intermitente de los paneles de control. Las luces parpadeaban con un rojo profundo, reflejándose sobre el metal bruñido y los cristales rotos de antiguos experimentos. Sobre una mesa metálica, Rainbow Dash estaba inmovilizada por correas reforzadas que la mantenían completamente sujeta. Sus alas estaban aseguradas con arneses de energía, y cada intento de moverse terminaba con un zumbido de descarga que la obligaba a permanecer quieta. La joven Pegaso fruncía el ceño, respirando con dificultad, y emitía un silbido de frustración que llenaba la habitación. Eggman, con su habitual bigote temblando y su chaqueta roja impecable, estaba de pie frente a ella, contemplándola con una mezcla de admiración y malicia. Sobre la mesa de planificación había una maqueta a gran escala del continente, con cada ciudad, pueblo y territorio detallado con precisión mecánica. Pequeños indicadores luminosos parpadeaban sobre los mapas, marcando objetivos estratégicos y zonas de expansión. Bueno, dijo Eggman, frotándose las manos con entusiasmo. ¿Y cómo te llamas, pequeña? Preguntó, inclinándose un poco hacia Rainbow Dash. Rainbow Dash. Escupió ella con desdén. Y si piensas que me quedaré quieta, mis amigas vendrán por mí y te patearán el trasero. Eggman soltó una risa profunda, resonante y maliciosa, que llenó la sala. Oh, eso no va a suceder, dijo, cruzando los brazos y mirando la maqueta con deleite. No cuando tengo todo planeado a la perfección. Sacó un pequeño puntero láser y lo dirigió hacia la maqueta, señalando cada territorio con precisión. Miren esto, querida Rainbow, dijo, inclinándose sobre la mesa. Primero, robotizaré todo el continente. Cada ciudad, cada pueblo, cada criatura viviente será transformada en parte de mi glorioso ejército mecánico. Un gesto teatral hizo que la luz del láser se deslizara sobre un grupo de pueblos simulados.
Algunas zonas serán convertidas en un parque de atracciones a gran escala, un lugar donde el entretenimiento y la tecnología se fusionen bajo mi supervisión absoluta. El resto de la vida orgánica, bueno, será adaptada, transformada, optimizada, robotizada. Rainbow Dash gruñó, luchando contra las correas, pero la descarga inmediata la obligó a cesar sus movimientos. «¡Estás loco!», gritó con rabia. «La Guardia Real, Willy, mis amigas, se enterarán de esto y te detendrán». Eggman giró, acariciando su bigote y dejando escapar una risa aún más profunda. Señaló a una figura más al fondo de la sala. Un guardia real ya completamente robotizado, de pie con movimientos rígidos, obedeciendo cualquier orden que Eggman le dictara. «Ah, sí», dijo Eggman con satisfacción. «Encontré a 15 intentándolo. Querían invadir mi territorio. Fue muy sencillo engañarlos y manipularlos, hacerles creer que solo eran huéspedes de honor». Se inclinó hacia Rainbow Dash. «Y tú serás mi sujeto de pruebas perfecto». Colocó un enorme dispositivo en la cabeza de Rainbow Dash, un casco lleno de engranajes, luces y pinchos que emitían un zumbido creciente. «Mientras te concentras en lo que estoy haciendo, yo me aseguraré de que no tengas escapatoria». Al fondo de la sala, se escuchaban los gritos de Rainbow Dash mientras el casco y los sistemas de robotización comenzaban a activarse. Sus alas se agitaban con desesperación, y su voz se rompía entre gritos de resistencia y advertencias para Eggman. Pero él no se inmutaba. Cada sonido era música para sus oídos, un recordatorio de que su control era absoluto. «Ja, ja, ja», exclamó Eggman, golpeando la mesa con entusiasmo. «Observa cómo caen uno tras otro. Cada movimiento está calculado. Cada reacción prevista. No hay héroe que pueda escapar de mi ingenio, no hay fuerza que pueda detener el poder de Ivo Robotnik». El puntero láser recorría de nuevo la maqueta, marcando los próximos objetivos, mientras Eggman explicaba en voz alta los detalles técnicos. Dónde colocarían los generadores de energía para controlar a toda criatura viviente, cómo usaría los recursos de cada región para alimentar el huevo de la muerte, y la secuencia exacta de robotización que transformaría todo lo orgánico en mecánico. «Con cada ciudad, cada pueblo y cada montaña bajo mi control, crearé un mundo perfecto», dijo, con la voz cargada de éxtasis. «La resistencia será inútil, y la diversión será mía». Rainbow Dash jadeaba sobre la mesa, tratando de mantener la concentración y resistir los efectos del casco, pero Eggman no le prestaba atención. Estaba absorto en sus planes, dibujando, ajustando, y explicando con precisión cada detalle del próximo paso de su conquista. «Ja, ja, ja». Su risa resonó por todo el laboratorio. «Miren y aprendan, mis queridos robots. El mundo pronto será mío». Mientras los sistemas de robotización continuaban funcionando sobre Rainbow Dash, Eggman permanecía frente a la maqueta, calculando y recalculando cada movimiento, cada secuencia, asegurándose de que nada pudiera salir de su control. Cada chispa de metal y cada engranaje girando dentro de sus dispositivos confirmaba que estaba más cerca de cumplir su sueño. Un mundo enteramente bajo la sombra de Ivo Robotnik, un mundo donde la vida orgánica y la resistencia serían solo recuerdos. Al fondo, los gritos de la Pegaso eran solo un sonido más dentro del sinfín de engranajes, láseres y alertas que llenaban el laboratorio. Eggman sonrió con satisfacción, seguro de que ninguna fuerza podría interponerse en su camino, mientras su mente ya trazaba la expansión de su imperio, territorio por territorio, ciudad por ciudad, hasta que toda Equestria estuviera bajo su control. Fuera de la base de Eggman, el mundo había cambiado radicalmente en apenas unas horas. Una neblina densa y viscosa se había extendido, cubriendo un radio de más de 600 kilómetros. La luz del sol apenas se filtraba entre el velo gris, y los árboles, colinas y ríos desaparecían bajo una capa de bruma que parecía tragarse todo a su paso. El cielo, que alguna vez había sido claro y azul, se tornó en un gris uniforme, sin nubes ni horizonte visible, mientras la neblina flotaba como un manto pesado, casi sólido. El aire estaba cargado de un olor metálico y eléctrico, mezcla de vapor de los generadores de Eggman y el eco de su maquinaria en funcionamiento.
cada sonido se amortiguaba, como si la neblina absorbiera el mundo exterior, haciendo que los pasos, los graznidos de aves o incluso el ruido de los ríos se volvieran irreconocibles. Desde la cima de la montaña donde se alzaba la base principal, los Badniks patrullaban sin cesar, sus luces rojas brillando a través de la bruma. Los robots abeja, taladradores y guardianes de acero avanzaban entre la niebla, patrullando y asegurando que ningún intruso se acercara. Eggman, observando desde una torre de vigilancia, cruzó los brazos y sonrió mientras veía la extensión de su influencia. La neblina no solo servía como barrera de ocultamiento, sino también como símbolo de su poder. Un imperio que se expandía silencioso, invisible y absoluto. Ja, 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 dijo en voz alta, su risa resonando entre los muros metálicos. Mi nuevo imperio ha comenzado. Todo lo que una vez fue libre, orgánico, vulnerable, ahora pertenece a Ivor Robotnik. Metal Sonic permanecía junto a él, observando la neblina con sus ojos rojos que brillaban en la penumbra. A lo lejos, la montaña y el pueblo que Eggman había marcado en su mapa desaparecían poco a poco entre la bruma, transformándose en simples manchas que solo la maquinaria del doctor podía rastrear con precisión. La expansión del imperio era silenciosa, meticulosa y letal. Cada ciudad potencial, cada valle, cada criatura que viviera dentro del radio de la neblina quedaba bajo la amenaza invisible de la transformación mecánica. Eggman bajó de la torre, caminando entre sus soldados mecánicos, su bigote temblando de emoción. Ahora comienza la verdadera diversión, murmuró mientras activaba un panel de control adicional. La bruma lo cubre todo, y nadie podrá detenernos. Ni héroes, ni princesas, ni siquiera el mismísimo tiempo podrá deshacer lo que he comenzado. En el horizonte invisible, bajo el manto de neblina, el nuevo imperio de Ivor Robotnik comenzaba a cobrar forma, una tierra envuelta en misterio, miedo y la promesa de una dominación completa y absoluta.